No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Entonces, si alguien te pregunta y te dice, tu iglesia es cristiana, yo esa cosa podía hacer y lo hice un poco perversamente, debo reconocer, ¿no es cierto?, cuando empezaba con ímpetu a llevar la palabra a amigos míos, a personas conocidas, y entonces me encontré una vez en la casa de un señor que estaba haciendo una transacción económica y me dice, ¿por qué está de eterno usted si es domingo? ¿No? Le digo, bueno, es que yo soy cristiano evangélico, no era pastor, estaba todavía creo en el diaconado ese tiempo, pero servíamos en una iglesia muy formal y íbamos así todos de eterno. Me dice, me pareció raro que estén de eterno el domingo. Me dice, entonces voy a tener un pequeño problema con usted, porque al hacerlo pasar a mi living, usted se va a encontrar con una imagen casi del tamaño natural de la Virgen. Digo, no, yo no voy a tener ningún problema. Sí, está bien. Y pasamos y verdaderamente había una imagen bastante grande. Y me dice, lo que pasa es que yo soy católico. Entonces, como digo, fui bastante incisivo y le dije, ¿y lee la Biblia? Y se cayó. Sí, alguna vez. ¿Y se confiesan todos los domingos? ¿No peca? No peco, claro, pero no me confieso todos los domingos. ¿Y no comulga? Sí, comulga. ¿El pecado? ¿Todos los domingos? No, algunos me confieso y comulgo. ¿Y se arrepiente? Bueno, decía, párela. A ver, usted es evangélico, yo soy católico, no se mete en mi vida. A veces nos ponen incómodos cuando nos preguntan si nuestra iglesia es cristiana. Y entonces la primera pregunta que te van a hacer, porque eso dice la palabra de Dios, ¿tú eres de una iglesia cristiana? Sí. ¿Practica el evangelismo? Hechos 11, 19, 21 dice, mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero allí había unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Miren cómo la iglesia es movida a actuar. En ese tiempo, la iglesia estaba creciendo en número. Todos queremos que eso suceda. Nos encantaría que no hubieran asientos vacíos. Desearíamos de todo corazón que tuviéramos 2 turnos para hacer 2 cultos en la mañana. Pero esta es nuestra realidad. Y en ese momento ellos estaban creciendo en número, cada día se aumentaba gente, y muchos eran los que se iban convirtiendo. Pero se estaban quedando inmóviles. Un evangelista declaró que cuando la iglesia no cumple Hechos 1:8, ¿se acuerdan que hemos leído? Y llegará gran poder, ¿no es cierto?, del Espíritu será derramado, y tendrán que, desde Jerusalén a Samaria y Judea, para nombrar la palabra, para predicar la palabra. Dice que cuando no se cumple Hechos 1:8, Dios provoca Hechos 8:1. Entonces se declara una gran persecución a la iglesia y tiene que ir a ¿dónde? Donde tenía que haber estado, en Samaria y en Judea. Cuando nos ponemos bien cómodos donde estamos, el Señor siempre le encanta remecer nuestro asiento. Le gusta movernos porque Él no quiere una congregación, una iglesia estática. El cristiano debe salir del Evangelio y entrar en el libro de los Hechos. El saber del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección
resurrección de Cristo es para salvación. Pero no te da muchas herramientas para el servicio que es lleno del poder del Espíritu. Necesitamos nosotros entender qué ha sucedido en la iglesia primitiva para poder obrar de la misma manera. No se olviden que Pablo siempre dice, y todas estas cosas sucedieron para que sirva de ejemplo, para que ustedes sepan cómo actuar para más adelante. La iglesia no es una organización involucrada en el trabajo religioso. Nosotros no estamos para hacer simplemente una labor religiosa. Es un organismo vivo pero divino. Es el cuerpo de Cristo, a través del cual su vida y su poder deben operar. Quiere decir que nosotros somos los brazos, los pies, los labios, las orejas, los ojos de ese cuerpo del cual el Señor es la cabeza. Y nosotros de repente nos estamos quedando, como suele suceder, cuando ya empiezas a bordear los 50, ya el fútbol, inclusive el de los exalumnos de colegios, ya empieza a ser menos competitivo, empiezas a decaer en tu entusiasmo, ya solamente vas a las parrilladas, ¿no es cierto?, a las reuniones de grupo, ya solamente estás compartiendo con los amigos para no perder el encanto. Pero cuando llegas ya a un límite en que le dices a tu pie izquierdo, da un paso y se queda, y lo ves pasar al delantero con la pelota y le dices, agárralo y ni te mueves, entonces dices, es momento de dejar de hacer ejercicio. Y ese es un momento peligroso. Es un momento peligroso porque entras en una comodidad de decir, sí, no, está bien, todo esto no es ejercicio, y de pronto tus triglicéridos se empiezan a disparar, ¿no es cierto? Tu organismo empieza a acostumbrarse a no hacer ejercicio, tus riñones empiezan a sufrir porque están acumulando líquido. O sea, hay muchas cosas, y yo las estoy viendo porque tengo, gracias a Dios, a mis papás, y hay una gran diferencia. Mi mamá dejó de hacer ejercicio hace mucho tiempo, pero mi papá permanece, o por lo menos hasta hace unos meses seguía haciendo. Y el médico le dijo a él, tu salud, o sea, tu riñón, tu pulmón, como de un chango, nuevitos están. Lastimosamente mi mamá no es la misma historia. Pero es porque dejamos de hacer, nos descuidamos nosotros. ¿Y qué pasa cuando este cuerpo, que es la iglesia, se descuida? Se empieza a anquilosar. Solo pónganse a pensar que si ha estado haciendo ejercicio alguien, si ha estado en un gimnasio, y ese es un ejemplo que siempre les pongo, si de repente antes hacía, no sé, hasta 60 o 70 abdominales, y deja por un tiempo, véanle si va a poder hacer 10 la siguiente vez que empiece. O si ya estaba levantando 20, 30 kilos, no sé, y de pronto lo deja y quiere volver, para empezar lo que tiene que levantar son sus músculos que se han vuelto flácidos, ¿no? Toda esa grasa que se ha acumulado tiene que levantar de ahí. La iglesia se hace eso. Está en un momento muy peligroso. Por eso el Señor, con amor de papá, nos sacude. Dice, a ver, no te quedes quietito porque no está bien. No estás cumpliendo para lo que te llamé. Te llamé porque yo morí. Eso dice el Señor, por un mundo perdido. Y nosotros, la iglesia, debemos dar nuestra vida para traer a ese mundo perdido a Cristo. Debemos mostrar el mismo amor que Él mostró al morir y nosotros al traer a esa gente a los pies del Señor. Y ven ustedes qué interesante es saber, ¿no es cierto?, cómo empieza el remesón de esto, porque no hay nombres. Cristianos anónimos empiezan la obra. Nosotros seguramente si decimos, bien, perfecto, vamos a empezar entonces, sí, no nos conviene quedarnos anquilosados, el Señor nos está llamando a movernos, entonces llamaremos, no sé, a G. Ávila o a Billy Graham, ¿no es cierto?, o a algún evangelista famoso para que ellos nos haga el trabajo. Y nosotros organizamos simplemente la junta. Hermano, no necesitamos a nadie famoso para evangelizar. No necesitamos que nadie nos haga la plataforma. El Señor ya la hizo.
Estos anónimos han pasado a la historia como anónimos pioneros embajadores de Cristo. Y hay algo que es muy lamentable, pero en las iglesias hay siempre quienes quieren figurar cuando hacen algo. Es muy triste que se tenga que estar haciendo reconocimientos todo el tiempo porque se sienten después ofendidos y lastimados cuando no son nombrados. Lo que siempre ha necesitado la iglesia son personas que no tienen interés en que se les reconozca, que son felices cuando no los hacen pasar al frente. Cuando mencionan su nombre, se ponen colorados de la vergüenza, porque quieren pasar desapercibidos. Y cuando uno dice, bueno, los nombres de estos sería lindo saberlos, puede ser que esos nombres de esos pioneros cristianos no figuren en ningún libro de historia. Puede ser que no los encontremos en un listado, pero ¿sabes? Están en el libro de la vida del Cordero. Y es ahí donde yo quisiera que todos estuviéramos. Y no solamente todos. Cuando hablo de todos, me refiero a nuestras familias también. Me refiero a todos los colaterales que tenemos, papás, hermanos, tíos, primos. Quisiera que todos estemos. Porque es así como vamos a gozar esa vida futura. Vamos a disfrutar, estar entre hermanos, los que nos vemos los domingos. Pero también va a ser precioso que aquellos seres que el Señor nos dio y que son hermanos o parientes de sangre, por nuestra causa, estuvieran en la eternidad. Pero no es cómodo, no es tranquilo, no es decir, bueno, perfecto, voy a utilizar entonces medios bien sofisticados. Todos hemos sido llamados. Alguna vez a un hermano le dije, hermano, por lo visto a ti te ha llevado al hospital obrero para demostrarte que sí puedes evangelizar a pesar de que tú dices que ya estás viejo. En realidad tú dices que estás viejo, el Señor no lo dice así. Acordate de Abraham, ¿no? No sé qué edad tenía, igualito le dio un nuevo niño para que vaya a criar. Entonces, de repente lo que tienes que buscar es la forma más apropiada para tú predicar la palabra del Señor. Si ya no te es posible salir, si es peligroso que estés caminando por la calle, si tienes dificultad en hacerlo, hay medios en los cuales se pueden hacer. Bien, perfecto, entonces todos lo asumieron ese consejo y dicen, ya todos vamos a ser entonces ciber-evangélicos. Hermano, necesitas acercarte a las personas, hablar con ellos, conocer su vida, estar en contacto. Los creyentes se dedicaron a evangelizar a todos los que estaban a su alcance. También a los griegos, dice. ¿Se acuerdan el pasaje? Dice, fueron y les hablaron a los judíos, a los que ya habían escuchado, pero también a los griegos. Eso quiere decir que les hablaron a los judíos de esas ciudades, pero también a los gentiles. Fíjense que no tuvieron miramientos con nadie. No se debe discriminar a nadie, por mucho que parece ser alguien que no quiere escuchar el Evangelio. No lo debes descartar. Sí, pero no me quiere escuchar. Tu testimonio es el que tiene que hablar. Tu vida es la que tiene que mostrarse. Tus actos, tu comportamiento, tu forma de reaccionar. Sí, a veces nos encontramos con personas que son realmente reacias. Pero no hay nada que el amor, dice Pedro, que el amor cubre multitud de pecados. Eso no quiere decir que socapa multitud de pecados. Quiere decir que es capaz de ser una sombrilla tan grande como para poder aplacar una gran cantidad de pecados. Ese es el amor. Ese es el amor de Dios. Entonces puedes utilizar tú eso para ir en contra de esas personas que hacen mal. Mis consejos siempre son cuando alguien viene y dice, pero pastor, es que me está tratando mal, y siempre estamos hablando de que es el cónyuge, no, la esposa o el esposo. Me trata mal y claro, se me saca de mis casillas y yo también le tengo que dar con el palo. Digo, ¿qué pasaría si le empiezo a tratar bien?
¿Qué va a pasar cuando tú empieces a hacer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el pastor? Cuando empieces a obrar como recomienda la Biblia, que empieces a darle amor. No muy difícil. No muy difícil, porque cuando no te aman, pues es muy complicado darles amor. Nadie dijo que iba a ser sencillo. El Señor Jesús no dio su vida cómodamente, sufrió. Y tú ni siquiera eres capaz de mostrarle ternura a una persona. Es que se acostumbran. Bueno, más de 70 veces 7, no, pero nadie se acostumbra tanto, el amor es más poderoso que eso. He visto restauración de matrimonios, restauración de parejas, simplemente porque supieron administrar muy bien el amor. Como dicen algunos políticos, se comieron varios sapos, se tuvieron que aguantar varias cosas, pero al final el resultado fue muy beneficioso. Fue muy beneficioso. Recién recibí un testimonio de una hermana que tenía una muy mala relación con su esposo, porque el esposo era inconverso y tiene una mala actitud. La hermana se parece que es algo delicada de salud, sin embargo, ese pastor nos estamos volviendo a reunir los dos, nos hemos puesto de acuerdo, no vamos a convivir, pero vamos a compartir en un mismo lugar, porque yo estoy delicada, necesito ayuda. ¿Y saben qué hizo él? Dijo, yo te voy a ayudar. Tienen retoñitos que tienen que cuidar, y él, a pesar de ser una persona que hace poquito nomás, no era alguien tolerable, hoy está mostrando una gran muestra de que el amor de Dios es capaz de hacer grandes cosas. Y nosotros estamos todavía confiando en nuestra propia lógica. Y decimos, no, pero es que tengo que andarle midiendo, ¿no es cierto? Voy a calcular, cuidado, si se está empezando a portar mal, pum, le corto el grifo, ¿no? Y le vuelvo a tratar mal. Hermanos, no es eso. El Señor Jesús no te ha mirado a ti y te ha dicho, a ver, te estás portando mal. Entonces, no, Él te ha dado su vida. Él ha dado su vida por ti. Te ha quitado de todos los pecados, sin que tú ni siquiera se lo pidas de paso. Y es más, dice la palabra de Dios a través de Romanos, que tú eras rebelde y eras enemigo de Él cuando Él hizo eso. Entonces, ¿qué te cuesta hacer un poco de cristianismo? Y dice, y es algo que a mí realmente me encanta escuchar cuando leo una lectura parecida de esto. Todo era con la ayuda del gran poder de Dios. ¿Para qué? Para que no fracase la misión. Ellos no fueron con sus propias fuerzas, no se prepararon, entraron al seminario, estaban listos para hablar con las palabras claves y precisas. No, ellos fueron nomás. ¿Por qué? Porque dijeron, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y lo hicieron. Y no fracasaron. Y tuvieron mucho éxito. El éxito del Señor. No es que ellos ahora son nombrados en cada lugar. No hay un cuadro de honor de los evangelistas de Antioquía. Simplemente hay la obra de muchos que se llegaron a convertir. Pero el Señor tuvo que moverlos, tuvo que sacarlos de su comodidad. No es una advertencia, solamente quiero hacerte una advertencia. El Señor te va a mover. Porque no te ha traído aquí para que estés cómodo. No te ha traído para que estés tranquilo. Te va a mover. Entonces cuando te lleve, cuando te ponga a trabajar, te vas a acordar de mí. Mi iglesia es cristiana, ¿no es cierto? Así te van a preguntar y vas a decir sí, y te van a decir, enseña a los que ha evangelizado. Primero te va a preguntar, ¿evangeliza? Tú vas a decir, sí, digamos, no, sí, claro, vas a acordarte quién es el Gastón, sí, ya, evangeliza, digamos. Ahora, enseña a los que ha evangelizado.
Hechos 11, 25 y 26 dice: después de eso Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Oh? ¿Cuánto? Un año y enseñaron a mucha gente. No sé qué dicen sus Biblias, pero en la mía está con hartas U's. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Entonces una iglesia que enseña a los que ha evangelizado cumple el mandato de hacer discípulos. Ven ustedes que hay un elemento bien interesante. La figura de Pedro iba disminuyendo. ¿Sí? Al principio de Hechos Pedro es el protagonista, de pronto llevaba el mando, y Bernabé sabía que Pablo debía ser el próximo líder. ¿Para qué? Para predicar el mensaje de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él lo iba a hacer a los gentiles. Y era a ese pueblo al que iban a tocar con más interés. Y por un año Pablo y Bernabé enseñaron a los gentiles la palabra de Dios. Realmente a mí me entusiasmó muchísimo y me ha conmovido el hecho de que los hermanos que están a cargo del ministerio de discipulado, especialmente el responsable, haya dado la decisión, haya dado el paso adelante de abrir un nuevo grupo de discipulado en el centro de la ciudad. Realmente es algo maravilloso. O sea, yo les digo, no la deben estar pasando bien, sus hermanos deben estar sufriendo porque hay que prepararse, hay que estudiar, hay que estar dispuesto, no hay que renegar ese día, hay que estar con buen ánimo. Y encima los hermanos que dicen que vamos a ir no van, ¿no? Y claro, empieza el primer colerón, y el segundo colerón es que hay que empezar a enseñarles a los que ya han ido. Entonces, ¿cómo le haces para administrar eso? Solamente el Señor el que tiene que hacerlo. Tú tienes que disponer, decir, bueno, perfecto, Señor, yo voy a enseñarles a los que tú quieres, y quienes van a venir son los que tienen que ser. Pero como experiencia y como iglesia es una verdadera maravilla que se haya abierto ya. Ojalá que hubiera una iniciativa más y abriéramos, por decirnos, ya en Cotacota, en Chaspipampa, ¿sí? Para que podamos ahí tener un espacio. Y les digo, hermanos, que ¿por qué me entusiasma? Porque no son los hermanos que están acá y que estaban aquí los jueves que se han ido allá los miércoles allá al centro, sino son otras personas, otros hermanos que están yendo allí. Se está predicando la palabra. Y se dirán, pero no van a venir aquí a la iglesia. Hermano, lo primero que tienes que hacer es poner en práctica lo que tú estás haciendo. Y el Señor dice, es el que añade los números. Nosotros no hacemos cálculos, no hacemos, ya vamos a abrir entonces un grupo ahí cerquita para que de ahí les muestren la iglesia. No. Nosotros vamos a abrir donde es necesario hacerlo, donde vayan a ir los hermanos. Y si a través de eso se van a otras iglesias, pero que se congreguen completamente, pues nosotros estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer discípulos. La iglesia de Antioquía cobró más importancia que la de Jerusalén cuando Pablo reemplazó a Pedro. Qué hermoso es escuchar eso, que el liderazgo puede ser reemplazado con éxito. Nos asustamos y decimos, no, ese hermano no, que no deje de enseñar, que él siempre esté, por favor, que no se vaya. Y estamos opacando a otros que están listos ya por el Señor para poder hacerlo. Entonces no vamos a quitarle al hermano que está enseñando aquí y ponerle otro en vez de él. Excepto a él lo llevemos a enseñar en otro lugar y él abra otro espacio donde estemos enseñando. Jamás debemos quitar a uno para dejarle de que no haga nada más. Ni tampoco poner a alguien que no está preparado solamente porque dice yo quiero ser el figuretti de la reunión. Tenemos que poner a los que el Señor escoge en el tiempo que Él escoge, pero tenemos que estar muy atentos para no equivocarnos. Cada cristiano es símbolo de discipulado. ¿No creen ustedes, hermanos, que los líderes de discipulado está porque tiene el único don aquí en la iglesia y es el único que sabe hacerlo? Yo pienso que muchos de ustedes ya están preparados, pero no solamente están preparados, sino que esa tarea es la que el Señor dice que tienes que hacer.
Cuando él dijo, me estoy yendo y quiero que hagan discípulos, no decía aquellos que son graduados del seminario o los que hayan pasado del ESI. No, dice, todos van a ser discípulos y todos deberían hacerlo. Vean ustedes cómo fue de difícil en ese tiempo, porque el nombre ese de los cristianos empezó como un mote. Los de Antioquía, leyendo la historia de los tiempos antiguos, los de Antioquía eran famosos por su habilidad para poner motes, apodos. ¿Ah? Eran como los cruceños más o menos aquí, ¿no? En Bolivia, respetando lo que son ellos, ¿no? El chiquitín, el zapato hondo, no se tienen una particularidad para poner apodos, mucha, que son geniales y muy imaginativos. Estos eran así los de Antioquía, y les pusieron, y agarraron algo que utilizaban. Había una terminación verbal que era yani, y significaba al que pertenece al partido de. ¿Eh? O sea, el cesariani eran los del partido del César. ¿Eh? Entonces los cristiani eran los de Cristo. Y era un apodo despectivo. Era algo ofensivo en ese momento, pero esas vidas de esos hombres convirtieron no en un nombre de burla, sino de respeto y hasta de admiración. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando alguien dice, ¿eres cristiano?, se estremecen, ¿no es cierto? Algunos que, si digo que sí, ¿qué me va a pasar? Si digo, porque me van a preguntar, ¿y ahora qué voy a hacer? Más o menos, ¿no? La respuesta en otras palabras. Y es que eso es algo que nosotros parece que venimos de aquí todavía arrastrando ese apodo, ese mote que pusieron los de Antioquía, creyendo que es algo despectivo. Ya los de Antioquía, ya esos cristianos ya lo volvieron un nombre respetable. Y dice la palabra que todos están en la misión. Una iglesia, por norma, necesita un pastor que sea apto para enseñar. Y les puse en el boletín dos pasajes que no los vamos a exponer porque no es el tema de hoy, sino simplemente para que ustedes los analicen en la casa y me analicen a mí. Pero también todo creyente debe ser capaz de enseñar a otros. Y eso también hay pasajes en 2 Timoteo 2:2, Tito 2:3-4, Hebreos 5:12-14, que dice que cada creyente debe ser capaz de enseñar a otros. Tal vez no tendrá la habilidad del hermano Tito, pero puedo enseñar así nomás medio empujones. ¿Dónde está el temor? El temor está en que de repente aparezcan con la pregunta difícil. Hermano, dígame, cuando dice que los ángeles tapaban sus pies en Ezequiel, ¿es que tenían zapatos o no tenían zapatos? Y ahora, ¿qué digo? ¿No? Y entonces nos complicamos y nos enredamos con preguntas difíciles, ¿no? Y la verdad es que el apóstol Pedro dijo, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Primero, el que esté en un corazón santo, el de ustedes. Y estén siempre preparados. No dice, prepárense para alguna vez. Estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Ah? Estén preparados, o sea, listos, equipados. No necesariamente con su Biblia, porque ya veo que tienen su papá y sus teléfonos, o solamente le están haciendo creer que están mirando, ¿no? Y están mandando mensajes. Pero dice que estén completamente preparados para presentar defensa, pero no es sacando el sable samurái y queriendo sacarle la oreja al que no le quiere hacer caso, sino con mansedumbre y reverencia, siendo una persona completamente aceptable. Piensa que un manso y reverente, una persona que es mansa y que tiene reverencia a alguien, es completamente aceptable. Es alguien que me gustaría tener a mi lado. ¿A quiénes? ¿A quiénes tengo que presentar defensa?
con mansedumbre y reverencia, ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿De cómo sabes vos que te vas a encontrar en el cielo cuando mueras con tus parientes que también eran cristianos? A ver, dime. ¿De cómo? No sé, al pastor tendrías que preguntar, él es el que está apto para enseñar. Tú tienes que dar referencia de tu esperanza. ¿Acaso tú no esperas cuando tú estés allá volverme a ver? Ya, algunos no esperan, y ojalá que no. Pero yo espero volver a verlos allá, ¿sí? No se van a librar de mí. Cuando te pregunten cosas tan difíciles, es el Espíritu el que te va a guiar. Es el Espíritu de Dios el que va a hablar por ti. Él es el que no va a dejar que tú seas un mal testimonio cuando estás haciendo todo el esfuerzo de hacer un buen testimonio. Si vas atrevidamente y quieres hablar en un foro y que te miren en la tele, probablemente pases una vergüenza. Pero si tú lo vas a hacer humilde y reverentemente, y vas a mostrarles el amor, y entonces sí podrás hacer una buena presentación ante todo aquel que te demande de la esperanza que hay en ti. ¿Por qué no evangelizamos? Porque no leemos. Por eso no evangelizamos. Porque no queremos pasar vergüenzas. Pero entonces, en los miércoles en el centro y los jueves aquí. Los lunes también estamos enseñando a los varones y los martes las mujeres están creciendo. Y para Yapa, los viernes por medio, los matrimonios tienen una reunión en la que me han dicho este miércoles, yo este viernes no estuve lamentablemente por tema particular, pero el Señor les ha dado palo. El Señor es así, los quiere, por eso les da palo. Entonces si te preguntan, ¿eres de una iglesia cristiana? Y tú dices sí, te dice, ofrenda tu iglesia para que la obra continúe. Ya está el pastor, ya está sacando el tema de la plata. El pasaje dice, en el versículo 27 al 30, por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Es que hay necesidades insatisfechas. ¿Habían necesidades insatisfechas? Claro, lo que pasa es que el reino había sido rechazado porque apedrearon a Esteban, y entonces empezaron a cesar las bendiciones en medio, y el Espíritu ya les estaba haciendo notar que habían necesidades que deberían ser atendidas. ¿Se acuerdan ustedes versículos antes de esto? ¿No es cierto? Había mucha entrega de parte de los creyentes. Compartían muchas cosas. No, compartían todo. Pero en este caso ya las necesidades no solamente eran físicas y económicas, también eran espirituales, eran de crecimiento y eran de amor. ¿Les dice algo a eso? Esas mismas necesidades están vigentes hoy día. No solo hay necesidades físicas y económicas, sino también hay espirituales. Hay necesidades de crecimiento y hay necesidad de amor. Y entonces nos ponen en la antesala de que dar la ofrenda para la obra es un privilegio. Eso entonces queda claro que no es para cualquiera. No es que nosotros tenemos interés en que pase la bolsa y si no estamos viendo que hay suficiente, salimos a la calle y a todo el que está pasando por la calle le decimos que nos deje algo. Vamos, eso es un privilegio. Cuando a mí me regalaron un carnet de pertenencia a un club muy prestigioso por un tiempo determinado,
Eso para mí era un privilegio, ir ahí. Pero claro, ¿por qué regalaban esas tarjetas? Porque ahí adentro te sablaban cuando te daban ya de las atenciones que tenían que dar. Es una cena, uy, 200 bolivianos. No, pero es un privilegio dar, porque aquí nadie viene así nomás. Bueno, las cosas del mundo le echamos gran gana. Nos gusta decir, aquí tengo mi letrero de soy de tal lugar. Pero de la CCR nadie se pone su cosita. No, es que no han hecho. Porque no queremos nosotros figurar. No queremos poner nuestro letrero aquí cristiano. Queremos que sepan que somos cristianos porque estamos obrando como ellos. Ese modelo de dar inicial que había, ¿se acuerdan? Decía, la gente iba, vendía sus casas y llevaban todo el dinero. Bueno, algunos no llevaban todo y después la pagaban caro, pero todos llevaban y nadie pasaba necesidades y todos compartían. Eso no se aplica en la iglesia de hoy. Yo jamás les diría, hermanos, por si acaso ya ves que tenga 2 departamentos, venda uno y traiga el dinero. No lo voy a hacer. Eso no se aplica en la iglesia local. El que tenga 2 departamentos, venga a trabajar aquí. Ya tiene por demás. Ya no necesita trabajar, aquí venga a trabajar. No, es mentira. Ustedes tienen que definir cuando el Señor les dice que tienen que trabajar. Los creyentes de Antioquía no tenían todo en común, pero dieron aportes personales como mínimo 200, no de acuerdo a lo que tenía en sus posibilidades. Y hay 2 pasajes también en Hechos 11:29 y 2 Corintios 9:7 que nos dicen cómo debe ser dada esa ofrenda. Pero quiero que quede en su mente algo muy importante. No era obligatorio. No había venta de bendiciones. A ver, los que van a ofrendar este día van a recibir grandes bendiciones, el pastor personalmente les va a echar con agua bendita. No había nada de eso. El que va a dar es un privilegiado. No todos tienen ese derecho, no todos tienen esa posibilidad, no todos pueden acceder a poder dar lo que el Señor me dio en un lugar donde su palabra está siendo difundida. No todos tienen ese privilegio. Algunos van y pierden su tiempo dando porque quieren recibir. 2 Corintios dice que nunca des pensando en recibir un beneficio económico. Y más bien en 1 Timoteo 5:8 Pablo nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En esta carta a Timoteo, Pablo le hace notar que nosotros debemos proveer para los nuestros. Porque si no lo hacemos, estamos comportándonos peor que la gente del mundo. Porque la gente del mundo, cuando dice solidaridad, todo el mundo empieza a dar, ¿no? Que hay que salvar a una señora, a una viejita que está sin casa, todo el mundo da. Es un poco para calmar su conciencia. Nosotros no estamos necesitando buscar calmar nada. Nosotros deseamos tener el privilegio de participar en una obra que no es nuestra, que es del Señor. Por eso dice que Pablo, que el mandato de Dios es que cada creyente dé los diezmos y las ofrendas al Señor en la iglesia local. Hay muchos testimonios de gente que dice, sí, no, yo ya ve, no, allá los scouts les dan. ¿No? Ahí te enseñan, o sea, ahí te están predicando el Evangelio. Los scouts tienen una linda tarea, no estoy desmereciéndolos, pero ellos tienen sus propios medios de subsistencia. Y esta iglesia tiene el principio de compartir. Este pasaje nos muestra hasta qué punto eran conscientes de la unidad de la iglesia. Estaban realmente convencidos de que la iglesia era uno y que hay hambruna en Palestina. La reacción de Antioquía fue: vamos a mirar, veremos las noticias. No, vamos a mandar, vamos a apoyar, tenemos que ayudar. Y vamos a buscar quién va a llevar.
Nosotros tenemos más bien, gracias a Dios, aquí una cajita de film, no es idea mía, ya fue heredado. Y eso fue bueno. Buena idea. Porque hay una necesidad de ser solidario. Hay alguien que necesita lo que tú tienes. Y no porque lo tengas en abundancia, sino porque tienes el deseo de compartirlo. No porque tengas sobra y que ya se está por vencer. Uy, creo que les rasparé un poquito que no se note que ya se ha vencido y lo iré a dejar allá porque cuidado que después me estén criticando. ¿No? Quiero compartir. Cuando voy a hacer mi mercado digo, a ver, ¿cuánto voy a comprarle a alguien pensando en que voy a dejar eso en la cajita? Alguien va a necesitar. Yo les garantizo, hermanos, alguien siempre necesita. Para este grupo de cristianos era inconcebible que una parte de la iglesia tuviera problemas. Era inconcebible que la otra parte no hiciera nada para ayudar. No había casos, eso no era aceptable. Había realmente el deseo de hacer, de participar en la vida de los demás. Ahora estamos hablando de cosas materiales. Todos podemos. Ahorita yo les digo, hermanos, para el próximo domingo tráiganse cada uno 1 kilo y la caja está llena. ¿Y qué tal cuando hay un hermano que está sufrido? ¿Qué tal cuando hay un hermano que está en una clínica, en un hospital y nadie lo va a ir a mirar? ¿Qué pasa cuando alguien necesita una llamada? ¿Y qué sucede cuando alguien está pasando un problema y pone en el grupo, quiero que oren por mí? Ay, sí, le ponen las manitos, oremos. Y no oramos. Hermanos, hay mucha necesidad en la iglesia. Necesidad de darle un abrazo a alguien cuando está saliendo. Para desearle un lindo día. Para desearle una excelente semana. ¿Quién sabe cuántos problemas pueda tener en su casa? ¿Cuánto esfuerzo hizo para venir acá a la iglesia? Y nosotros debemos mostrar el amor de Dios. Debemos hacer lo mejor posible para que el Señor se manifieste a través de nosotros. ¿Tu iglesia es cristiana? Y dirás, sí. Y entonces te vuelven a decir, se empeña en buscar y obedecer la voluntad de su Señor. Y utilizamos el pasaje paralelo que vamos a utilizar ahora, Hechos 13, 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, ¿quiénes son ellos que servían al Señor y ayunaban siempre? Los de la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo les dijo, apártame a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Primero, en una iglesia, el primer shock que pasa es decir, por si acaso el Señor ha pedido que el hermano A y el hermano B tienen que hacer una tarea específica. No pues, pero ese hermano es el que enseñaba, pero ¿cómo lo va a sacar de la reunión a él? ¿Cómo lo va a llevar a otro lado? Si es el que nos aglutinaba a todos nosotros. Eso no se quejaron. Les impusieron las manos. No vayan a pensar que les hicieron, ¿qué se llama? Callejón oscuro. Lo dice. No. Oraron por ellos. Les mostraron su amor y los despidieron. Esta iglesia se empeña en buscar y obedecer la voluntad de Dios a través de la oración y a través del ayuno. La Biblia habla frecuentemente de ocasiones en que los individuos o los grupos practicaron el ayuno. En todos los casos especifica que fue mientras oraban. En ningún caso dice que y de pronto ayunaron 2 días sin orar. Eso no es ayuno, ¿no? Eso puede ser cualquier otra cosa. Puede ser régimen alimentario, puede ser un deseo de no comer, huelga de hambre, cualquier cosa. Pero cuando uno quiere
como enseñamos acá en la iglesia, tener un tiempo en el que va a estar muy en comunión con el Señor, va a estar en verdadera unión con Él en oración, lo hace de tal manera que hasta se olvida de comer. Por eso yo hice una encuesta previa y pregunté cómo perciben los miembros de la iglesia el tema del ayuno y de la oración. Porque también he preguntado para afuera y dice que hay unos ayunos tipo Daniel, que solamente comen verduras, hay unos ayunos tipo no sé qué, me dijeron que es solo frutas, hay otros que son de 3 horas, hay otros son desde que sale el sol hasta que se pone. La Biblia no habla nada de eso. La Biblia no dice que hay una manera en la que uno tiene que dejar de comer a tal hora y empezar a comer a la otra. La única forma de decir que el Señor escucha tu oración es cuando tú estás orando con verdadera entrega a Él. Y si esa entrega hace que tú no comas, le agregaste un buen ingrediente. No distrajiste tu tiempo en cosas materiales. Las acciones esas de orar y ayunar tenían motivaciones en cada caso. Algunos eran por tristeza, otros por arrepentimiento, algunos por temor, por indignación, por incertidumbre, por angustia, por exaltación, por encontrar la voluntad del Señor. Pero las iglesias y los cristianos van empezando a torcer la idea y van deformando el concepto de Dios hasta hacer lo que a ellos les agrada. No, tienen que hacer ayuno sí o sí. Y entonces aparece Isaías, que nos dice en el capítulo 58, versos 1 al 12, que es condenable ese ayuno legalista. Clama la voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Le está diciendo a Isaías el Señor. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Ellos mismos se creen justos y que no hubieran dejado la ley de su Dios. O sea, como si no estuvieran en pecado. Eso le está diciendo Jehová. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Quieren estar en buena relación conmigo y que yo les haga favores. ¿Por qué? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. No dice, estábamos orando y también ayunando. No, solo hemos ayunado. Mira, hemos dejado de comer y no nos has hecho caso. Humillamos nuestras almas, nos hemos sentido bien acongojados y no te diste por entendido. He aquí, dice, que el día en que vuestro ayuno buscas vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, sigues haciendo las cosas que a ti te agradan y sigues maltratando a las otras personas. Y encima dices que no comes. Aquí hay contiendas y debates y ayuno. ¿Para qué? Para herir con el puño inicuamente, para seguir lastimando. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si dejan de comer, no les voy a escuchar, dice. No va a llegar sus oraciones hacia mí. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y que haga cámara de silicio y de ceniza. O sea, yo les he dicho a ustedes, les está diciendo a través de Isaías, que tienen que dar con palos, con látigos, tienen que torturar sus cuerpos, ponerse, no sé, pepas de durazno y en las rodillas para arrodillarse. Yo les he dicho eso, llaman a esto ayuno y día agradable a Jehová. Y entonces dice, bueno, no solamente les dice, esto no es, ahora ¿qué es? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. Que cambies tu vida, que cambies tu actitud, que empieces a ser cooperativo con los demás, que seas de bendición para los otros. No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, que no dejes de hacer lo bueno que puedes hacer,
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces sí vas a ser escuchado por Dios, y entonces me vas a invocar, y te oirá Jehová. Esa es la forma. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si tienes tu pan hambriento y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te va a pastorear siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación, y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando tu vida sea de un cristiano, tus generaciones van a sentir el impacto de tu vida. ¿Sabes? Si tú estás pensando que, bueno, entonces el ayuno que propone es que hay que estar haciendo esfuerzos, sacrificios. Yo solamente te recuerdo todo lo que decía Isaías 58, y solamente del capítulo 1, del verso 1 al 12. Te digo que es necesario que tú te pongas a cuentas con el Señor, porque cuando nuestra motivación es correcta para que prospere el reino, el bienestar eterno o temporal de otros, debemos abrir un espacio en nuestra rutina para dedicarnos más seriamente a la búsqueda de la dirección del poder de Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Y si es tanto el tiempo de oración, alguna vez le hablé con un hermano y le dijo, ¿cómo podría entender yo dejar de comer por orar? Bueno, es sencillo. Si tú estás trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 y luego vuelves desde 14:30, 18, y tienes algo muy urgente con lo cual te está fatigando y que quieres comunicarle al Señor, y el único espacio que te queda es el intervalo del almuerzo, y tú te dedicas a orar y no almuerzas, estás buscando el mejor momento para poder hacerlo. ¿Cómo? A través de la oración. Cuando tú deseas que el Señor manifieste su presencia en alguna cosa, que tú veas su mano. Yo os digo, nosotros, por ejemplo, el día viernes que estuvimos con mi mamá, desde algo más de la 1 de la tarde, no tuvimos la oportunidad de comer sino hasta las 9. Pero no fue porque estábamos haciendo ayuno, porque estábamos orando, obviamente deseábamos ver, y hermanos acá nos estaban apoyando en oración, deseábamos ver a Dios obrar en la vida de mi mamá. Y solamente comimos a recibir hasta las 9 de la noche, pero eso no implica que habíamos dicho, bueno, dejaremos de comer para que el Señor haga algo acá. Todo es mera circunstancia, eventos del día. Comimos mal ese día, les garantizo, por mucho que comimos. Y entonces cuando uno quiere buscar la voluntad del Señor, lo puede hacer de muchas otras maneras. Vean ustedes que los miembros de esa iglesia tenían dones. Unos eran profetas, otros maestros y otros ministraban. Y esa es la forma en la que tienes que buscar la voluntad del Señor. No solamente es decir, ya, entonces me voy a arrodillar y voy a dejar de comer. Tienes que buscar a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Y la iglesia debe usar todos los espacios y crear, si es necesario, otros para la edificación de los santos. A mí me encantaría que tuviéramos células en el menor tiempo posible. Células de evangelismo. 2, 3, 4 hermanos hablan aquí en la zona sur y que allí vayan solo 2 o 3 hermanos de la iglesia, pero lleven un montón de comer. Primero les hacen comer rico y después les predican la palabra. Al estilo de los cristianos. Y quién sabe, haces algo bueno por alguien y encuentra su relación con el Señor ese día. Entonces podrás escuchar al Señor esa noche y decirte, bien, siervo fiel, ven al reposo de tu Señor, descansa en paz esta noche, dormí tranquilo.
Habían hermanos que enseñaban ahí, Bernabé y Saulo, y ellos fueron pedidos por el Señor porque fueron equipados para la obra misionera. Probablemente nuestra iglesia todavía no tiene la característica de una iglesia misionera, de que puede enviar misioneros a otro lado. Más bien queremos que ingresen discípulos acá a la iglesia, así es que no vamos a empezar a mandar si tenemos carencia nosotros. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que prepare discipuladores, que prepare más evangelistas, sí, que prepare más corazones dispuestos para entrar y comprometerse en la obra. Vamos a concluir. Si deseamos que nuestra iglesia se nos reconozca como verdaderamente cristiana, bueno, ahí está el modelo al que podemos aspirar. Salgamos a evangelizar, perdamos el miedo de presentar la palabra del Señor. No temas que te digan que no. El Señor está preparando los corazones. No estás tú, no estás en campaña tú. El Señor está haciendo su obra. No te reprimas, no digas, es que yo no tengo capacidad. No, hazlo. Y nosotros nos dedicaremos a adiestrar a todos los hermanos para el servicio. Nos dedicaremos a enseñarles a aquellos nuevos que vengan. Nos dedicaremos, como ahora estamos haciendo, a equipar a los que ya están acá. Pero no es para que se llenen de conocimiento, sino para que lo que están aprendiendo en los miércoles y los jueves, especialmente, porque eso es discipulado, ya lo estén aplicando afuera, ya empiecen a dar los primeros pasos. Y también incluyamos en nuestro presupuesto ofrendas dignas para el sostenimiento de esta obra. Hagan que esa palabra se marque en ustedes, digan, yo doy porque es un privilegio para mí. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo vas a dar si estás manteniendo a unos mancarás ahí? ¿Sabes qué? Yo lo único que hago es cumplir lo que quiero. Hacer que mi privilegio de poder dar sea honrado. Si hay mancagastos, su problema, ellos darán cuentas al Señor. Y nosotros deberíamos empeñarnos en buscar y obedecer la voluntad de Dios en todo nuestro plan de acción. Tal vez no han sido muy observativos, pero hay un punto en el boletín que no le han echado bola. Y es que el jueves 28, viernes, ¿quién tiene esa idea de preparar el viernes? Viernes 28 hay una primera vigilia de oración de la iglesia. Este siervo de ustedes va a estar desde las 10:30 hasta las 10:30 de la mañana, hasta las 10:30 de la noche. Aquí. Y vamos a tener enseñanza, vamos a tener consejería, vamos a tener oración, vamos a tener crecimiento. Si hay los que saben y podemos cantar, vamos a cantar también. Porque no todos tocamos y no todos cantamos bien. Pero tú eres parte de esto. Y no es necesario que estés igual que este siervo tuyo desde las 10:30 hasta las 23 o hasta las 22:30. Puedes venir el rato que quieras. 10 minutitos, suficiente. ¿Quieres orar con los que estemos? Oramos todos juntos. ¿Estás apurado y quieres una oración oye a presión? Le echamos. ¿Quieres una en microondas? Enseguida. Lo que necesitamos es que tú reconozcas que solamente hablando con el Señor es como puedes presentar tus problemas a Él. No porque este lugar sea el lugar donde va a haber la comunicación directa con el Señor. No porque este sitio tenga un satélite especial para con Él, sino porque este sitio Él ha determinado que sea el sitio donde te congregas. Y si tienes una preocupación, tienes una angustia, tienes una pena, tienes una tristeza, tienes una alegría, también tienes algo que celebrar, ven a orar. Vamos a estar orando todos, los que vayamos a venir. Probablemente, y en lo posible, vamos a hacer un rol con
líderes de los ministerios, los coordinadores, para que ellos también estén, no todo el tiempo, 20 minutos, 15 minutos, para que oremos por su ministerio, para que coordinemos el trabajo del Señor con ellos y para que veamos su mano obrar primero en nuestras vidas, después en toda la congregación y posteriormente seguramente en nuestros problemas, en nuestras necesidades y en nuestras familias. Ojalá el Señor mueva nuestros corazones hacia Él. Ya lo ha hecho, ya te ha dicho, pero esta es una invitación directa. Hay un tiempo para que tú puedas dedicarte a hablar con el Señor en esta tu congregación. ¿Quieres orar solito y no quieres que nadie te moleste? Hay también unos habitáculos chiquititos que te vamos a habilitar y te vamos a encerrar ahí. Y si alguno quiere y dice, ya pastor, pero yo voy a venir y usted no está muy de acuerdo, parece, en el ayuno, pero voy a venir, voy a ayunar. Está bien, puedes venir, pero no te quejes si después hueles olor a pollos Copacabana que alguien va a traer. Porque así son los hermanos buenos. Te vamos a encerrar en el cubículo chiquito para que puedas ayunar también. Hermanos, está hecha la invitación, que el Señor nos dé una linda semana y que podamos disfrutar de todo el privilegio que significa estar en su obra. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.